Muchas gracias. Un privilegio ser invitado nuevamente por Luz de Trento. Un privilegio estar en el Valle de los Caídos, que tanto queremos, tanto amamos, desde Cataluña. Y agradecerles a ustedes que en esta hora tan intempestiva y propia de la siesta, pues estén intentando aquí atender lo que buenamente Dios inspire. El marco de esta jornada era muy audaz o muy atrevido, ¿no? Lo que la Iglesia le debe a España. En primer lugar, porque España le debe todo a la Iglesia, pero evidentemente en lo humano la Iglesia le debe a unas cuantas cosas a España, desde el reino visigodo que conocemos, el nuestro, que es de los primeros que se convierte al arrianismo. Hemos de pensar que los visigodos, los ostrogodos, mejor dicho, de Italia, el reino lombardo tardó 2 siglos más en dejar el arrianismo. Nosotros fuimos los primeros, ese sustrato hispano-cristiano que convirtió a los arrianos godos. España es el único caso que reconquista una tierra al Islam. Nunca en la historia donde el Islam ha llegado, ahí se ha quedado y nunca ha podido ser retirado, y España reconquista tierra al Islam. España frena evidentemente al protestantismo, de ahí mi libro, y cuando Carlos V, por una serie de circunstancias, enfrentado a Francisco I de Francia, pues tiene lugar el famoso saqueo de Roma. Clemente VII, el Papa del momento, ya estaba mirando de ir contra España y a ver si se aliaba con Francisco I, que por cierto se estaba aliando con el sultán otomano, y bueno, ahí hubiera sido un desastre si no hubiera sido por España, y hasta tal punto Clemente VII entendió lo que era una verdadera política católica de Carlos V, que decidió no conceder el divorcio a Enrique VIII, de Catalina de Aragón, que era la tía de Carlos V. Ya a Carlos V le cogió mucho respeto. ¿Qué vamos a decir de Trento, ¿no? Donde aquí jesuitas y dominicos ya empezaban a pelearse, pero en Trento el enemigo era el protestantismo, y todos a una, y gracias a España y los teólogos españoles, se pudo frenar el protestantismo? ¿Y qué decir del único país que derrotó con las armas al comunismo en nuestra cruzada? Ningún país derrotó fulminantemente al comunismo. Y, evidentemente, en esto va a versar la conferencia, algo que también ha hecho España por la Iglesia, que es ofrendar sus mártires. Los mártires, y lo voy a centrar, evidentemente, en los mártires de España. Primero, es evidente que tenemos que hacer unas pequeñas reflexiones, y creo que muy importantes, sobre ese reinaré en España, esa profecía de Jesús al beato Bernardo de Hoyos, que fíjense que es una profecía no condicional. Reinaré en España es incondicional. Voy a reinar España, aunque no queramos nosotros, aunque nos opusiéramos todos los que estamos en esta sala, los más católicos, y los renegáramos, da igual. Cristo va a reinar en España, sí o sí. Es una promesa absolutamente incondicional. En este 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque, pues conviene reflexionar qué significa ese reinaré de España y qué indicio nos van a dar la contemplación de nuestros mártires en nuestra cruzada sobre ese reinaré en España. El padre Orlandis, un maestro de un maestro, fundador de la revista Cristiandad, en el primer número, el número de prueba, en el año 1943, escribía con respecto a qué significaría ese reinaré en España, y decía: este reino fundamentalmente sobrenatural tendrá también en el cielo su fundamental cumplimiento, pero ¿no es acaso propio esperar, a modo de añadidura, también el reinado de Cristo sobre las naciones y estados de la tierra? ¿Es aventurado esperar su cumplimiento real, efectivo, y esto es lo que llamamos el reinado social de Cristo? Nosotros, ese reinaré de España, lo traducimos como el deseo que se cumpla esa promesa incondicional de que Cristo reinará socialmente en España. De hecho, estaba inspirado en Pío XI, cuando en la Quas Prima se establece la festividad de Cristo Rey, que nos la han cambiado, y ese cambio a mí me sienta muy mal, porque el nuevo ciclo litúrgico la ha puesto al final de todo, como si Cristo fuera a reinar solo ya después de la historia. No, Pío XI, cuando establece la festividad de Cristo Rey, dice: tiene que ser el último domingo de octubre.
qué extraño, y esto tiene un sentido, es porque sí, una manía del Papa. No, no, esto tiene un sentido profundísimo que muy pocas veces hemos meditado, porque ese domingo es el domingo más próximo a 1 de noviembre, que es la festividad de todos los santos, que es la festividad de la Iglesia triunfante. Y luego nos viene el 2 de noviembre, que es la de los fieles difuntos, que es la de la Iglesia purgante. Y la festividad de Cristo Rey es el cántico a la Iglesia militante. Es la idea de que tenemos que celebrar que Cristo va a reinar, realmente va a reinar en nuestra sociedad. Un maestro mío, Francisco Canals, decía una cosa que cuando éramos jóvenes nos sorprendía, decía, sí, reinaré en España, la promesa a Bernardo de Hoyos, dice, y nos sorprendía diciendo, Cristo ya ha reinado en España. ¿Cómo que ha reinado? Y decía, sí, ya ha reinado en sus mártires. Los mártires del 36, Cristo ya empezó a reinar en España. Ya esa promesa incondicional de que va a reinar en España ya se ha producido. Y además tenemos un argumento teológico evidentemente clarividente. Apocalipsis 7, cuando aparecen una multitud de mártires vestidos de blanco, con la palma, que han bañado sus vestiduras con la sangre del Cordero y están a los pies del trono porque están reinando con Cristo. Y los mártires son los que exigen a Cristo, cumple esa promesa. Tienes que reinar en el mundo, pero en España especialmente, porque así lo has prometido. Los mártires es el signo evidente de que Cristo ya está reinando y que va a completar ese reinado en lo que nosotros llamamos el reinado social de Cristo y, evidentemente, cuando acabe la historia, pues en el cosmos. Lo que no vale es lo que en algunas homilías ahora, en el último domingo del ciclo ordinario, te dicen, sí, Cristo, Rey del Universo, es muy ecológico, es muy... No, oiga, esto no tiene nada que ver. Vamos a pensar realmente lo que quería el Papa, lo que proponía el Papa, y vamos a pensarlo en clave de teología, profunda teología de la historia. Cristo ha de reinar. Y esa es la festividad de Cristo Rey. Nuestra persecución religiosa del 36 tuvo sus orígenes, evidentemente, en el siglo XIX. Si España, esa España católica, esos sustratos católicos hispano-romanos y después godos convertidos, lucharon contra el arrianismo, luchamos contra el Islam, el maometano, luchamos contra el protestantismo, luchamos contra el comunismo. En el siglo XIX la gran lucha es contra el liberalismo. Y ese siglo ya empieza con un martirio muy significativo, muy acallado, que es Raimundo Strauch, obispo de Vic, que se opone radicalmente al liberalismo, a la masonería. Se hicieron muy famosas sus homilías cuaresmales contra la masonería, escribe una pequeña historia contra la masonería, no se la perdonan y en ese momento crudo, primera advertencia de la revolución contra la Iglesia Católica, que es el trienio liberal, pues con una estrategia lo sacan a pasear y, bueno, lo matan, ¿no? Es el primer mártir. Desde época de los maometanos no había habido un obispo mártir en España. El liberalismo nos va a volver a abrir las puertas del martirio. Nadie habla, o no se habla mucho, de los mártires del siglo XIX, esos 73 frailes asesinados en plena Primera Guerra Carlista en Madrid, pero hubo muchas formas de martirio. De hecho, don Carlos V, ya finalizando el siglo XIX, manda a celebrar la festividad de los mártires de la tradición para recordar a todos aquellos que habían luchado en sentido de cruzada por Dios y por la patria y por la legitimidad contra la revolución, que bien o habían muerto en combate, o bien habían muerto en el exilio, o bien habían perdido su hacienda, bueno, todos los que habían sufrido. Esta festividad se conserva incluso hoy en día, porque el siglo XIX fue un siglo profundamente martirial. La providencia de las cosas de la vida de Dios, la providencia de Dios en las cosas de la vida es muy sorprendente. En la Revolución de 1868, que fue crudísima para la Iglesia Católica, y nos la hacen pasar como si fuera nada, esa revolución llevó a que muchos curas tuvieran que huir, especialmente de la zona que yo vengo, de Cataluña, se afincaran en el sur de Francia, y ahí un sacerdote, que luego sería obispo, José Morgadas, conoce al padre Ramier. Para los que no conozcan, el padre Ramier es el fundador del apostolado de la oración, y se entusiasma porque el apostolado de la oración tiene como fin
extender la devoción al Sagrado Corazón, su devoción al Sagrado Corazón, y es así como indirectamente de un mal que es una revolución y persecución, en España empieza a entrar y extenderse de forma impresionante desde Cataluña hasta el resto de España la devoción al Sagrado Corazón. Pero vamos a entrar en el siglo XX. En el siglo XX es un siglo, no lo olvidemos, la persecución empieza muy pronto. En la Semana Trágica, en Cataluña, no paran de quemar iglesias. Cuando llega la República, la Segunda República, en el mes de mayo se queman 700 iglesias en toda España. La Revolución de Octubre del 34 ya tiene sus primeros mártires. Es un siglo martirial, el siglo XX es un siglo martirial, gozosamente martirial. Si analizamos o queremos tener un canon para analizar lo que significó realmente el siglo XX, ese espíritu martirial unido intrínsecamente al espíritu de cruzada, pues tenemos que enfrentarnos o confrontar dos textos magníficos. Uno es la carta pastoral de Pla i Daniel, catalán, obispo en Salamanca, y la famosa pastoral del 30 de septiembre de 1936, prácticamente 2 meses de guerra, y es la pastoral de las dos ciudades. Esta es fundamental, la carta colectiva, que lo comentaré brevemente, también es fundamental, porque, a mi entender, son textos fundacionales de la historia de España, me atrevería a decir, del mismo calibre que muchos códigos que vamos encontrando en los concilios toledanos, que van configurando el sentir, el ser, la identidad de lo que es nuestra propia historia. Y Pla i Daniel, en esta obra, en esta pastoral, es la primera vez, se discute, ya se había, Olaechea, obispo de Pamplona, ya había hablado de mis cruzados. Bueno, los obispos sí habían hablado de cruzados, pero es el primero que dice, esto es una cruzada. Luego se matizará en qué sentido. Es cruzada para el que lo vive como cruzada, evidentemente, en el bando nacional. Pero Pla i Daniel tiene claro que algo fundamental está ocurriendo en España. Algo, el alzamiento del 18 de julio es equivalente perfectamente a la victoria de Covadonga, a la victoria de las Navas de Tolosa, a la conquista de Sevilla por San Fernando. Son los momentos cruciales en que un pueblo se juega su verdadero ser, su verdadera identidad, su verdadero futuro. Pues eso es lo que manifiesta Pla i Daniel cuando empieza la carta pastoral diciendo: el año 36 señalará épocas como piedra miliar, como piedra angular en la historia de España. Anuncia que el enemigo es el comunismo y el anarquismo, pero no porque son ideologías, sino porque son idolatría propia hasta llegar al desprecio y el odio a Dios, que, por cierto, si cogiéramos el magisterio de la Iglesia, veríamos que encaja perfectamente cuando León XIII dice el padre del socialismo, en aquella época no utilizaba el comunismo, el padre del socialismo es el liberalismo. Señores, nuestro enemigo es el liberalismo. Y efectos del liberalismo, ese comunismo y anarquismo que en el siglo XX en nuestra España se manifestó profundísimamente anticatólica, y hace una referencia, como no podía ser menos, a los mártires, ¿no? El martirio es la suprema categoría del amor, es así, por encima del amor paternal, filial, lo que ustedes quieran. El martirio es la suprema categoría del amor. Dar la vida por la confesión de la verdad, de la suprema verdad, que es también el supremo bien. El mártir, dice, se reviste de una gran semejanza con Cristo, víctima y redentor. Y luego, si me permiten, veremos algunos pequeños casos de martirios donde se estaba reproduciendo realmente la pasión de Cristo en esos mártires. De ahí sigue Pla i Daniel los grandes privilegios del martirio. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy claro. La España martirial, nuestra España martirial, va a tener unos privilegios inimaginables. Y no son los privilegios de que tenemos una sociedad reconciliada en la democracia y la transición. Esto no es el privilegio, esto lo tenemos muy claro. Estamos esperando un privilegio que todavía no se ha cumplido gracias a su sangre. Y hace una alusión a una locución de Pío XI 15 días antes de esta pastoral.
en esta locución de Pío XI, que recibe ya españoles, sacerdotes, que han sufrido el martirio, que han visto el martirio, que se han dado cuenta de lo que está pasando en España, pues Pío XI se lanzará una alocución donde se va a situar. Otra cosa también muy importante, Pío XI un poco más tarde condena en la Divini Redentoris el comunismo en general y dedica un párrafo a España. Y dice, no se ha limitado la revolución en España a derribar una u otra iglesia, uno u otro convento, sino que en la medida posible lo ha derruido todo. Los censos nos dicen que en las zonas republicanas se derruyeron más de 20.000 entre iglesias y edificios eclesiásticos. Es lo que se ha llamado el martirio de los templos. Y sigue diciendo Pío XI, en esta encíclica contra el comunismo, que el comunismo ha matado a gran número de todas clases, de intelectuales, obreros, obispos, tal, pero sobre todo hace una referencia a toda clase de seglares. Lo digo esto porque luego haremos una reflexión que muchos beatos son religiosos, ya reconocidos por la Iglesia, pero nos hemos olvidado de esa gran masa martirial de laicos, de muertes martiriales impresionantes, y yo creo que no nos podemos olvidar de ellos y tendremos que integrarlos en nuestra vida espiritual, más que nada para que nos ayuden profundamente. La carta colectiva es muy extensa, algunos aquí la hemos trabajado, la hemos leído, yo la he releído, la he disfrutado, cada vez dices, qué clarividencia, es verdad que hubo conspiraciones para cambiarla, para no publicarla, para lo que sea, pero el texto está ahí y es un texto absolutamente fundacional y clarividente de la lectura de los tiempos y la lectura del futuro de España. Por un lado, avisa, y luego insistiré, dice, se quejan los obispos españoles en la carta colectiva, publicada en el 37, de esa parte de la prensa católica extranjera, ya diremos, y pondremos nombre y apellidos, a aquellos católicos que decían, ¿qué hacen? No podemos estar con los nacionales, tenemos que estar con la República. Esto ya se queja la carta colectiva. Exige a los obispos que cumplan con su deber. Obispo, dice la carta colectiva, es el primero obligado a defender el buen nombre de su patria, terra patrum. Un obispo no puede decir, yo no entiendo de política, yo no entiendo... No, usted tiene obligación de amar a su patria, a la terra patrum, y por lo tanto darnos consignas. Y sigue diciendo, los obispos no pueden ser canes mutis, los perros mudos que denunciaba el profeta Elías, ¿no?, contra los que estaban encargados de vigilar la fe del pueblo de Israel y no hacían nada, perros mudos. ¿Cuántos perros mudos hay entre nosotros, dentro de nosotros? Pues esto, la carta colectiva. La carta colectiva hace una reflexión a Santo Tomás y dice, tenemos que revisar el derecho a la resistencia que ya en su momento planteó Santo Tomás, como luego lo haría Suárez y como lo haría Francisco de Vitoria. Tenemos que reivindicar el derecho legítimo a la resistencia, incluso con las armas, ante un mal evidente y mayúsculo que va a destruir nuestra patria. La guerra, dice, es pues un plebiscito armado, frente a esta democracia que uno va a votar un desganado cada 4 años y ni se entera quién ha ganado y tal. ¿Vale lo mismo esa voluntad, que la voluntad de un hombre una mujer que está dispuesta a dar su vida por la patria, está dispuesta a dar su vida por su fe? Evidentemente que no. Y en un conflicto armado, el plebiscito, las voluntades son los que realmente tienen los ideales, la fuerza y el deseo de entregar su vida por lo que vale la pena. Y va siguiendo así constantemente, no podemos leerla toda, pero hay cosas muy preciosas. Hay un momento que incluso nos da una catequesis de lo que es la patria. Dice, este movimiento cívico-militar del 18 de julio ha fortalecido el sentido de patria. Ya la República, y la Restauración, todo se iba relajando y de repente vuelve a surgir el espíritu de patria. Y dice la carta colectiva, la patria implica una paternidad. Es el ambiente, la patria es el ambiente moral como de una familia dilatada, extensa, en que logra el ciudadano su desarrollo total.
Y por eso el movimiento nacional ha determinado una corriente de amor hacia España. Hemos visto una explosión de verdadera caridad que ha tenido su expresión máxima en la sangre de millares de españoles que han dado el grito de ¡Viva España! Y ¡Viva Cristo Rey! El grito de ¡Viva Cristo Rey! Por cierto, este grito de ¡Viva Cristo Rey!, que tendríamos que analizar de dónde viene, y es muy interesante. Saben que a Pío XI le intentaron tomar el pelo y lo consiguen con los cristeros mexicanos, convencerles que eran unos ganaderos alocados y tal, incultos, y que daban vía Cristo Rey, y que esto perjudicaba a la Iglesia. Bueno, Pío XI algo debió ver muy claro, porque en el 27, iniciada ya un año de guerra cristera, otorga un privilegio que es indulgencia plenaria a aquel que en situación de combate está en una agonía, no tiene posibilidad de tener ayuda espiritual. Si pronuncia la ejaculatoria de ¡Viva Cristo Rey!, se le concede indulgencia plenaria y, por tanto, para el cielo. Es una ejaculatoria indulgenciada. Esto es impresionante, porque se puede extender muy bien a lo que hicieron nuestros mártires y tantos de los alzados con sentido verdadero de cruzada que morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Estaban ganándose esa indulgencia plenaria que los iba a llevar directamente al cielo. Y esto no lo digo por decir, luego veremos cómo se las gastaban algunas con el grito de ¡Viva Cristo Rey! Para intentar desprestigiarlo, por supuesto. Y hablando un poco del futuro, y acabo con la carta colectiva, dice: cuanto a lo futuro, estamos en el 37, todavía van a quedar 2 años de guerra. La carta colectiva dice: no podemos predecir qué ocurrirá al final de la lucha. Sí que afirmamos que la guerra no se ha emprendido para levantar un Estado autócrata sobre una nación humillada, sino para que resurja el espíritu nacional con la pujanza y la libertad cristiana de los viejos tiempos. Está haciendo una llamada a recuperar esa España tradicional que se hila con esa España de los visigodos convertidos, con esa España que reconquista el Islam, con esa España que frena el protestantismo, con esa España que se enfrentó al liberalismo, con esa España que está luchando contra el comunismo, y advierte, y los gobernantes que vengan, su responsabilidad ante Dios es mayúscula, porque una victoria significa una situación absolutamente propicia para poder restaurar definitivamente España. Ante todo esto aparecen nuestros queridos amigos, los demócratas cristianos, que evidentemente la carta colectiva les salió zarpullidos por todos lados. Y la carta colectiva tuvo muchos enemigos, hubo muchas estrategias muy pérfidas, cuando en el 37 la República reforma el gobierno y mete a Manuel de Irujo Hoyo, que era del PNV, era demócrata cristiano, evidentemente, porque en aquella época ya el PNV había abandonado el integrismo, y ahora era muy moderno, y ya eran demócratas cristianos, y así el gobierno decía: hombre, ¿cómo vamos a perseguir católicos? El gobierno de la República no está persiguiendo católicos y tenemos aquí un ministro que es católico. Claro, entrar en este juego era muy perverso por parte de uno que se decía cristiano. Pero hay otros más perversos. Luigi Sturzo, que a algunos, si no les suenan, es ese sacerdote que se enfrenta a San Pío X, porque desde época de Pío IX, León XIII y San Pío X, se pide que los católicos no participen en la vida política de Italia, porque Italia es un Estado revolucionario organizado, la unificación italiana, por los Saboya, que es una dinastía masónica anticatólica, que ha arrebatado al Papa los estados pontificios y ha dejado al papado en una situación absolutamente alegal. Por tanto, los papas insistentemente dijeron: los católicos en Italia no pueden participar de la vida política. En cambio, Sturzo, como empezó a organizar, y le iba muy bien, y organizaba obras sociales y congresos, la obra de los congresos, y todo eso era con la intención de montar un partido que luego sería el Partido Popular Italiano. San Pío X desmonta esta estrategia, desarticula los congresos, y Sturzo espera hábilmente que se muera San Pío X, y entonces monta y funda el Partido Popular Italiano.
con la dificultad que gana el fascismo en Italia, entonces tiene que salir corriendo a Londres. Y entonces, bueno, lo que le sonaba facha no lo podía soportar, no lo podía digerir. Sturzo hace una serie de campañas brutales contra la España nacional y, sobre todo, no les voy a leer los textos porque nos alargaríamos mucho, pero tenía la insistencia, los católicos no podemos decir que en España hay una cruzada, no podemos decir que los católicos están haciendo una cruzada. Su obsesión es que no se estaba haciendo una cruzada, con lo cual la conclusión evidente es que se estaba haciendo una cruzada, no sé si me explico, ¿no? Él ya sabía por dónde iban los tiros. Mounier, el humanismo cristiano, odiaba el bando nacional profundamente, y sobre todo Maritain. Maritain, muy perverso, porque él había recibido una formación patriótico francesa, católica, muy buena en la acción francesa, rompe amarras y se va a dedicar a ser el fomentador de la democracia cristiana. Y ante la guerra conspira con todos los obispos que puede y todos los cardenales que puede para que Pío XI condene el bando nacional. No lo consigue, pero consigue que entre la duda entre los católicos de Europa. Y por leer algo de Maritain, en un prólogo a un libro sobre la Guerra Civil Española, está la guerra todavía vigente, dice que es horrible que haya dos bandos y que se maten los dos bandos, una España nacional y otra republicana, es horrible, pero la menos horrible es la República. Fantástico. No se ha notado, señor Maritain, la manipulación. Ya puesto, si todo es horrible, como la menos horrible es la republicana, pues seamos de la España republicana. Y hay un escrito que es absolutamente tremendo, terrible. Dice, bueno, si los nacionales quieren matar en nombre del orden social, de la nación, esto es horrible. Pero, por favor, que no maten en nombre de Cristo Rey, que Cristo no es un jefe guerrero, por cierto. El Santus que cantamos en la misa está mal traducido, es Santus Santus Deus Sabaoth, que es el rey de los ejércitos. O sea, ¿cómo que no es rey de los ejércitos? Y tanto que es rey de los ejércitos. Pero Maritain, Jesús no es un jefe guerrero, es un rey del perdón y de la caridad. Bueno, todo esto era para justificar el bando republicano y, sobre todo, ese odio a Cristo Rey. Señor Maritain, no mataban gritando viva Cristo Rey, morían gritando viva Cristo Rey, que es la diferencia. Nuestros mártires morían gritando viva Cristo Rey, o en las trincheras morían gritando viva Cristo Rey, porque era su deseo, era lo que expresaba mejor por qué sacrificaban y por qué daban sus vidas. Los datos martiriales son los que son, es evidente, son durísimos. Son asesinados 13 obispos en España, 4.148 sacerdotes seculares, 2.365 frailes, 296 monjas, lo que equivaldría, pues, más o menos de cada 7 sacerdotes uno, pero si contamos en las zonas republicanas, pues las diócesis quedaron absolutamente fulminadas, más de casi el 90% del clérigo regular en Tortosa desaparece, en Barbastro. Bueno, cosas absolutamente terribles, donde se va reproduciendo esas persecuciones. Lo dice la Carta Colectiva, dice, se está reproduciendo la persecución en España y el martirio español, el martirio de los viejos tiempos romanos, pero con nuevas técnicas. Pero es que lo reproducían en las Casa de las Fieras, el zoo de aquí de Madrid, ahí se echaron gente. En Barcelona, cuando retienen ya los últimos resistentes del 19 de julio, les ciegan la cabeza, las plantan en picas y los cuerpos los llevan al zoo para echárselo a los leones. Estaba claro que querían rememorar algo. Esto es una persecución y es una persecución del mismo estilo que la de los primeros cristianos. Un historiador catalanista, por cierto, Albertí, que dijo, esto es una masacre lo que se ha hecho en Cataluña, frente al argumento, no, eran unos descontrolados. En agosto, en Cataluña, agosto del 36, la media eran 70 sacerdotes asesinados cada día, y se pregunta cómo es posible que nadie se enterara en el gobierno de la Generalitat que cada día mataban a 70 sacerdotes. Es absolutamente imposible que esto sea descontrol. La Carta Colectiva lo dice y lo reconocen grandes historiadores como Hugh Thomas o Stanley Payne, que la persecución en España registrada de obispos, sacerdotes, personas consagradas, en España en tan poco tiempo
es superior a todas las cifras que tengamos de otras persecuciones. Y lo dicen así, y es verdad. La persecución martirial de España posiblemente ha sido en intensidad y en tiempo, en espacio temporal, la más intensa, la más dura y posiblemente la más brutal que se haya acontecido en la historia del cristianismo. Y esto no es chauvinismo, esto no es darnos las de chulos, no, esto es constatar, aunque sea en lo numérico, lo que fue esa persecución. Pero esa persecución no la podemos dejar en lo numérico, esto es evidente, no la podemos dejar en lo numérico. Los martirios, como bien saben, como todos conocen, muchos, y conocemos muchos casos, fueron muy dolorosos, incluso fueron satánicos en el pleno sentido de desborde de una violencia injustificada, ¿no? En Asturias, un sacerdote que lo habían descuartizado, lo colocaron en una carnicería y ponían carne de tocino y todo el mundo podía pasar a ver, y eso era un cerdo, porque era un cura, un cerdo descuartizado, etcétera. En una de las peores checas de toda España, que es la checa de San Elías, en Barcelona, asesinan a Polonia Lizárraga, que estaba en Vic, casualmente, en la comarca de Vic, y la atrapan, la llevan a San Elías, y ahí era famosa, era muy dura, esa checa fue durísima, había un gancho donde a la gente la enganchaban, a la gente la cortaban y la serraban, y a esta monja, la pobre superiora de las carmelitas en España, la desnudan, le quieren obligar a que reniegue de la fe, evidentemente no reniega, la cuelgan en un gancho, la sierran viva, y los trozos lo echan a cerdos, ahí había una piara, y los restos humanos se los echaban a cerdos. De hecho, en Cataluña no hemos encontrado cadáveres, cuerpos, porque sabemos que o bien los echaban a unas cementeras, a hornos crematorios, ahí en Montcada y Reixac, o bien los echaban a piaras de cerdos, como la que había en San Elías. Y luego, la maldad de las maldades es que con esos cerdos los mataban, hacían chorizo, y por los bares de la zona vendían chorizo de monja. Bien, esto evidentemente está implicando que ya no es un problema de odio, de recelo, de política, que los frailes tenían tierras y que tienen mucho dinero. No, aquí hay un odio acérrimo. El padre Bover, en Lérida, Sidamún, al igual que se repitieron muchos martirios muy parecidos a los martirios clásicos que hemos podido leer de jóvenes, ¿no? Ya le desgarraron la piel, lo despellejaron vivo, absolutamente vivo, como San Bartolomé, y luego, evidentemente, lo tirotearon. A muchos los martirizaban replicando la imitación de Cristo. Frailes de Fuenterrabía pues fueron puestos en el tejado de su convento, atados primero en forma de cruz, luego clavados físicamente en forma de cruz, y luego pues lanzándoles granadas y dinamita, y evidentemente matándolos a todos. En Barbastro fue una cosa muy terrible, estaban los anarquistas, una influencia del POM muy salvaje, y ahí pues se replicaron, pero literalmente, la pasión de Cristo. Se cogía al pobre sacerdote, había un miliciano que hacía de Pilatos, se lavaba las manos, luego se le flagelaba, luego se le ponía en espinas, luego a unos se les crucificaba, otros ya simplemente los tirateaban. En Játiva, que hay el típico Vía Crucis en muchos pueblos para poder rezar el Vía Crucis, un pobre ermitaño, 70 años, pues lo cogieron y le hicieron pasar todas las estaciones del Vía Crucis. El pobre hombre llegó ya tan absolutamente deshecho que ya ni siquiera lo crucificaron y simplemente lo tiratearon. El padre Liberto González, estoy diciendo casos de Toledo, de Morales en Toledo, a le replicaron, como he dicho antes, exactamente la pasión de Cristo, corona de espinas, flagelación y finalmente tiroteo. Cuántas cosas terribles, ¿no? de cortar las orejas, de cortar la nariz, Antonio Moyelazo, al obispo Polanco, terrible, se lo llevan ya, está perdiendo la guerra, las tropas republicanas se van hacia la frontera francesa,
en la campaña de Cataluña, matan al obispo Polanco y todo el mundo pensaba que lo habían matado y luego lo habían quemado para esconder el cuerpo. No, no, el obispo Polanco, como tantos, muchos, fue quemado vivo, se le cortan los genitales, se le quema vivo y se deja unas 2 noches lamentando, aullidos, gemidos y hasta el final le tirotean porque están cansados y no pueden dormir los milicianos. En el resto de España, no sé, yo lo he estudiado en Cataluña. En Cataluña, muchos sacerdotes que fueron martirizados y asesinados tenían a bien cortarle los genitales y ponérselos en la boca y dejar el cuerpo para que supieran, este es un sacerdote y lo hemos matado por sacerdote. Y lo que odiamos, en el fondo, es la castidad del sacerdote. Este es el odio, ¿no? El odio tremendo. De tantos y tantos martirios, tenemos una riqueza que es absolutamente maravillosa. Es que no somos conscientes de la gloria de nuestros mártires, del fruto de nuestros mártires, de la fuerza de nuestros mártires, porque casi podíamos encontrar patronos para cualquiera de nuestras devociones, ¿no? Sacerdotes que evidentemente escondidos no podían llevar sotana y cuando les cogen y los van a asesinar dicen quiero morir con la sotana, quiero morir con la sotana. Y no les dejan morir con la sotana. Hoy los curas no quieren ponerse la sotana, pues hay que recordarles de esos curas que querían morir con la sotana y no la llevaban porque evidentemente estaban en persecución absoluta. Mártires del Rosario, en la Universidad de Cervera, a unos universitarios claretianos, como rezaban el Rosario y hacían apología del Rosario, los milicianos cogieron las cuentas del rosario y se las iban metiendo en los oídos, en los tímpanos, hasta reventarles los tímpanos. Y luego les abrían la boca y se la llenaban de rosarios a ver si los conseguían ahogar con rosarios. Y luego a nosotros nos cuesta un día rezar el rosario, no sé si me explico. Podíamos encontrar los mártires de nuestras medallas, en unos mandaderos, en un convento de Córdoba, el convento de la Madre de Dios de Baena, a los mandaderos, que les gustaba esa devoción popular de llevar medallas, esas medallas se las quitaron y se las incrustaron en los ojos. El odio era absolutamente terrible. Mártires de provida podíamos tener. Hortensia Serra, una valenciana de Villanueva de Castellón, habían matado ya a su padre a cuchilladas los milicianos, habían matado a su hermano los milicianos a cuchilladas y ella estaba embarazada de 9 meses. Y pide a los milicianos, dejarme tener a mi hijo que lo quiero bautizar. Y los milicianos dicen, no, la cuchillan, la matan, le abren la tripa, cogen al niño por el cuello y lo timban contra una pared y lo matan, ¿no? Qué mejor patrona, ¿no?, de los provida, ¿no? Era el odio, absolutamente el odio. En Rafael Buñol, esto lo he contado muchas veces y siempre me he emocionado, y me emocionaré ahora contándolo, como una familia de 9 hermanos mataron a los 9 hermanos. Imagínense unos padres que tienen que ofrendar a 9 de sus hijos, a todos sus hijos, ¿no? Este valor es inimaginable, ¿no? Cómo estamos en una sociedad que destruye la familia, que banaliza todo, que tribaliza todo, y encontramos que gentes españoles, por su fe, por no renegar de lo que es España, es capaz de entregar 9 hijos pues a Dios, ¿no? Bueno, y así seguiríamos sin parar. Es la llamada, todo esto que digo, y podríamos poner 1000 ejemplos, y no quiero caer en el morbo, es lo que se llamaba cultores martyrum, ¿no? Adoradores sería la traducción, o veneradores de mártires. Nosotros nos tenemos que convertir en verdaderos veneradores, admiradores, y que ellos sean nuestros intercesores de los mártires de España, porque en ellos está el germen de ese reinado de Cristo. ¿Cómo morían? ¿Cómo morían? Todos lo sabemos. Primero, lo dice la carta colectiva, no ha habido un solo caso de apostasía, de miles y miles y miles de sacerdotes, clérigos, obispos, monjas, y de decenas de miles y miles y miles de seglares, no hubo un solo caso de apostasía, cosa absolutamente inusitada en la historia de la Iglesia. Todos morían sin apostasiar, todos morían perdonando, lo sabemos por los testigos que quedaron,
Todos murieron profundamente alegres, ya gozando de esa visión beatífica, y muchos de ellos gritaban «Viva Cristo Rey», morían gritando «Viva Cristo Rey», invocando esa sangre, igual que los mártires del Apocalipsis, que exigen al del trono, que es Cristo, que reine. Tienes que reinar por nosotros, hemos muerto por ti, tienes que reinar, no puedes fallar a esa promesa. Bien, el Papa Pío XI, en esa locución que decimos del 36, 14 de septiembre del 76, claro, todo admirado, sorprendido, ya sabía que le habían intentado engañar los demócratas cristianos, los católicos liberales, no, que son los fascistas, no, si la República son católicos, fíjate, tienen hasta un ministro católico, fíjate que hacen misas en el Paseo de Gracia, en la delegación del PNV, tal, esto hacían unas campañas en Barcelona, se dice misa, oiga, porque son del PNV, los demás, vamos, terrible. Y entonces Pío XI dice que reflorecimiento de vida cristiana no es de esperar en la España regada por tanta sangre de mártires, obispos, sacerdotes, religiosos y seglares que han muerto por confesar a Cristo. Esto evidentemente tenía que dar frutos. No ha dado todos los frutos todavía, y los frutos de las grandes vocaciones después de la Guerra Civil y el reverdecer de la Iglesia después de la Guerra Civil y tal, eso también fue un fruto, pero no fue el fruto completo. El fruto completo tiene que venir. En esos frutos inmediatos hay cosas magníficas, ¿no? Encontramos un artículo en El Diluvio, un periódico republicano anticlerical, lo cuenta un periodista que es de guerra, está en el frente, y a su lado cae herido un miliciano republicano, y entonces el pobre miliciano perdería la visión, no sabría dónde estaba, intuía que iba a morir y le empieza a gritar: me estoy muriendo, quiero rezar el Padre Nuestro, pero no sé el Padre Nuestro, no me acuerdo, se lo habría enseñado su madre, pero no me acuerdo. Y este periodista escribió el artículo, que era ateo y tal, pero se acordaba del Padre Nuestro, pues le fue acompañando y recitando el Padre Nuestro para que este pobre miliciano pudiera salvar su alma. Hemos leído en infinidad de relatos de la guerra, de personajes que estuvieron ahí, me acuerdo perfectamente, súper emocionante, la historia del tercio de Requetés, de Nuestra Señora de Montserrat, como un requeté que ha caído en combate, está en tierra de nadie, está con un miliciano también malherido de muerte, y como los dos abrazados, el requeté le enseña a morir, le enseña pues, el catecismo, le enseña lo que es arrepentirse y le reconcilia con Dios. Esos son los frutos inmediatos. La reconciliación, la verdadera reconciliación, la reconciliación que significa este valle de los caídos, que no es la reconciliación que nos quieren hacer creer. No, es que había dos bandos y los dos tenían algo de verdad y los dos... No. La reconciliación es posible porque hay perdón y hay misericordia, pero podemos perdonar porque sabemos lo que se ha hecho y porque previamente exigimos justicia. No hay misericordia si previamente no hay justicia. Y esa es la única y verdadera reconciliación. Y la reconciliación es que reconozcan realmente el mal que se hizo y se arrepientan y se reconcilien con Cristo y que el cielo esté muy por encima de nosotros. Hay un caso tremendo, espeluznante. Entran en Andalucía, en un pueblo, las tropas nacionales, encuentran un miliciano herido, un miliciano de estos salvajes que había matado a decenas y decenas de personas y confiesa que ha matado 32 sacerdotes, y aparte pues otros tantos seglares. Y pide un sacerdote para confesarse. Y va al sacerdote, le confiesa esto, que ha matado tanta gente, ha matado tantos sacerdotes, y además dice, al sacerdote le dice, y yo maté a tu padre y maté a tu hermano. El cura está confesando, y está confesando al que ha matado al padre, el sacerdote, y al hermano. Y este miliciano, evidentemente es juzgado por sus crímenes, va a ser ejecutado, y cuando es ejecutado, que ya ha confesado, por tanto ya se va a ir al cielo, pues muere gritando «¡Viva Cristo Rey!». Esto es la reconciliación, no es otra cosa. Un caso que me llega al alma es un cura catalán, Juan Lladós, un predicador muy famoso en la Plana de Vic,
lo iban a fusilar, se lo llevan a las afueras a fusilarlo, iba muy contento el sacerdote, profundamente contento, y los milicianos no se quedaron absolutamente descolocados. Te vamos a matar porque estás tan contento. Dice, porque hoy me vais a hacer el hombre más feliz del mundo. Se van a cumplir 3 deseos que tenía desde que era muy pequeñito. Yo desde que era muy pequeñito, esto se lo contaba a los milicianos que debían pensar, este tío está loco. Y el sacerdote decía, desde que era pequeñito siempre rezaba para poder llegar al cielo, no perder mi alma y llegar al cielo. Y hoy me vais a matar y llegar al cielo. Mi segundo deseo era ser mártir de Cristo. Y hoy me matáis porque soy sacerdote y por tanto vais a cumplir mi segundo deseo. Y el tercer deseo todavía no se ha cumplido. Y dice, siempre le pedí a Dios de muy pequeñito que cuando yo fuera al cielo, alguien viniera conmigo, ¿no? Me pudiera llevar a alguien al cielo. Y entonces los milicianos sorprendidos, que dice este loco, que se quiere llevar uno al cielo, y entre los milicianos un jovencito se pone a llorar, se echa de rodillas al sacerdote y dice, yo quiero ir al cielo contigo. Y los milicianos lo fusilaron a los dos. Esta es la reconciliación, esta es la victoria. Perdonen que ya he dicho que me emociono. Acabo porque es el tiempo y suelo ser puntual. Nosotros estamos esperando esa promesa incondicional de Cristo que reinó en España. Y estamos tan seguros y ciertos porque tenemos los mártires. Esa es la prueba. Esperamos que Cristo reine en la tierra y que ese reinaré en España y ese viva Cristo Rey sean realidades plenas, que ya hemos empezado a gustar en nuestros mártires. Este reinado, no se engañen, vendrá en la historia por nuestros mártires, no porque la socialdemocracia avanza electoralmente, porque ahora el Partido Popular Europeo tiene muchos diputados, no porque tenemos colegios concertados con el Estado, colegios católicos, no porque tenemos universidades de inspiración cristiana, no por los planes de pastorales, no vendrán porque gestionamos muy eficazmente Cáritas, no porque hay documentos de la conferencia episcopal cada X tiempo muy aburridos, no. Cristo no va a reinar así, no vendrá ese reinado así. El reinado, y acabo, vendrá tras una gran tribulación, y esto no lo ocultemos, vendrá, no sé si lo veremos nosotros, vendrá tras una gran tribulación en la cual nuestro sostén serán nuestros mártires, una tribulación de la Iglesia en cuanto que esposa y cuerpo místico de Cristo, que ha de seguir a Cristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Esto es lo que creemos, esto lo proclamamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!